Bienvenidos a la clase número 21 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de compensación. Los temas que se han tratado en esta clase serán los siguientes. Estudiaremos lo que se conoce como compensación por adelanto de fase. Veremos cuál es la red de compensación que se utiliza en este caso. También deduciremos su función de transferencia. Haremos su representación de polos y ceros, su representación por diagramas de Bode, deduciremos las ecuaciones de diseño y veremos unos ejemplos al respecto. Vamos a estudiar en esta clase el efecto del compensador por adelanto de fase. Ahora bien, en términos generales, ¿qué es lo que hace este tipo de compensador a diferencia de las otras compensaciones que hemos estudiado antes? La compensación por ajuste de ganancia o por ajuste de cantidad de realimentación suele afectar todo el sistema, porque no afecta a una parte en particular de la frecuencia, sino que afecta a todas las frecuencias. Por lo tanto, el módulo y la fase se ven afectadas por igual. En el caso de los compensadores de adelanto de fase, atraso de fase y adelanto atraso de fase, solamente lo hacen alrededor del punto menos 1, 0, porque el punto menos 1, 0 es el punto donde realmente nosotros medimos cuál es el margen de fase y el margen de ganancia. El resto del sistema no lo afecta, lo cual es bueno, porque solamente se busca es mejorar la estabilidad relativa del sistema. Entonces ustedes ven allí en su imagen, en la línea pespunteada clara que está mostrada, es el sistema sin compensar. Está por debajo, pues está muy a la izquierda, el corte con cero es muy a la izquierda del punto menos 1, 0. Por lo tanto, ese sistema va a tener una estabilidad relativa mala, o sea, va a ser un sistema inestable. Cuando le colocamos el compensador que está representado por el círculo M que ustedes ven allí, ese compensador empuja en esa zona los valores que tenía el sistema sin compensar hacia la derecha, haciendo que estén a la derecha del punto menos 1, 0. Y eso hace que su estabilidad relativa mejore y se haga estable. De tal manera entonces que la curva que está en negrita pero no es punteada es lo que queda del sistema compensado. O sea, alrededor del punto menos 1, 0 es que tiene el efecto. Entonces ahí hay una zona donde la curva se ve afectada hasta que agarra su curso natural. Entonces eso es lo que en pocas palabras va a hacer este tipo de compensador. Va a modificar solamente la porción que nos interesa para poder medir la estabilidad relativa. De manera general, el compensador de adelanto de fase suele producir, aparte de su efecto sobre la estabilidad relativa, una mejora importante en la respuesta transitoria, ¿verdad? Y un pequeño cambio en la precisión en el estado estacionario. Como se ve en los sistemas de control, hay muchas cosas que uno ve o evalúa en el comportamiento de un sistema. Y cuando ustedes le aplican a ese sistema señales de prueba, que si el escalón, la rampa, el impulso, todas esas cosas sirven para evaluar la calidad de un sistema de control. En este caso, en particular, la compensación por adelanto de fase va a tener este tipo de efectos sobre esas otras áreas de evaluación de un sistema de control. La red de compensación de adelanto de fase se muestra en pantalla. Como verán, ya no solamente son resistencias, sino que se ha incluido un condensador en la red. Está la red beta.
Sería la red de compensación que hemos venido estudiando hasta hace poco. Eso nos va a llevar luego a entender que la estructura de esta red beta, que va multiplicada por la ganancia, va a afectar el aspecto de lo que sería la función de transferencia de la ganancia de lazo. Y ya vamos a ver cómo se maneja eso. Para hallar la función de transferencia de esta red de compensación, pues definimos una impedancia Z1 asociada a el paralelo de la resistencia con el condensador. Luego despejamos la relación de B sub 2, B sub 1, que sería la salida contra la entrada, que sería la función de transferencia, de tal manera entonces que C sub S viene siendo, en principio, la función de transferencia de la red de compensación. Sin embargo, ya sabemos que no todo queda ahí, hay que darle una mejor forma a esta expresión que tenemos. Manipulando un poco los términos que están presentes en la función de transferencia, hacemos como una simplificación, decimos que el producto de R1 por C es igual a T. Para un poco poder hacer lograr una expresión más simple de la función de transferencia. Al final, pues C sub S ahora se ve como R2 multiplicado por el producto de T por S más 1 entre R1 más R2 por T por S más R2. De la expresión anterior, agrupamos términos en el denominador y definimos alfa como la relación entre R2 y R1. Sería alfa igual a R2 entre R1 más R2. La incluimos en la expresión de C sub S y nos queda que C sub S ahora es alfa veces TS más 1 entre 1 más alfa TS, lo cual comprime un poco la expresión general de la red. Si a la expresión anterior, en la cual la dividimos por alfa, ahora la dividimos por t, nos queda que C sub S es igual a S más 1 sobre t entre S más 1 sobre alfa t. Lo que nos permite, pues en base a lo que sabemos ya de las funciones de transferencia, que arriba va a aparecer un 0 y abajo va a aparecer un polo. Ese 0 está en el punto 1 sobre t y el polo está en el punto 1 sobre alfa t. Entonces la red de compensación introduce dos elementos diferentes a una constante, como venía ocurriendo, que son más activos, que son el 0 y el polo. Si representamos, como ya sabemos, la ubicación del polo y del 0 del compensador, vemos que el 0 ocurre primero y el polo ocurre después, hablando en términos frecuenciales, lo cual va a definir su efecto sobre el sistema que se está tratando de compensar. Si graficamos el módulo y la fase de la función de transferencia del compensador, observamos que él viene primero con una cierta ganancia en decibeles, ¿verdad? Cuando ocurre el 0, introduce una pendiente positiva de 20 decibeles por década. Y luego cuando aparece el polo, equilibra las constantes y la pendiente vuelve a ser 0 dB por década. Y en cuanto a la fase, vemos que si la fase viene con un valor 0, empieza a crecer a 90 grados, que es lo que hace el 0, y luego la presencia del polo le resta esos 90 grados y la vuelve a llevar a 0. Por lo tanto, hay un punto
de fase que se llama fase máxima, que es lo que introduce el compensador en el sistema. Introduce una fase máxima en él para corregir los efectos de estabilidad que puedan haber presentes en el sistema. Las ecuaciones de diseño de este compensador son las siguientes. Omega m, que es la omega máxima, que es donde ocurre la fase máxima. O sea, a esa frecuencia se va a tener el máximo de fase aportado por el compensador. Eso es igual a 1 sobre raíz de alfa por t. Y la fase máxima se define como la arcotangente de 1 sobre raíz de alfa menos la arcotangente de alfa sobre raíz de alfa. Otra expresión importante para el diseño es que el seno de phi máximo es igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa. Y de allí se puede despejar que alfa es igual a 1 menos el seno de phi máximo entre 1 más el seno de phi máximo. Esas son las 4 ecuaciones básicas de diseño de este tipo de compensador. Hay unos criterios que son importantes conocer a la hora de aplicar las ecuaciones. En este caso en particular, un criterio básico dice que omega m, la frecuencia máxima, debe ser igual a la frecuencia de cruce por 0 dB del sistema sin compensar. O sea, que a esa frecuencia de 0 dB es que va a tener el mayor efecto en fase, porque recuerden, omega máxima es el punto donde la fase es máxima, la fase introducida por el compensador es máximo. Entonces, para mejorar la estabilidad relativa, tienen que hacer coincidir el valor de omega m con el valor donde la frecuencia de cruce por 0 del sistema sin compensar se encuentra. Entonces la idea básica es obtener el máximo de fase que aporta el compensador para poder satisfacer los requerimientos de margen de ganancia y margen de fase que tiene la estabilidad relativa. El uso del compensador está pensado para solamente modificar un sector del sistema en particular. O sea, a diferencia de modificar la ganancia y la cantidad de ganancia o a modificar la cantidad de beta de realimentación que hemos estudiado previamente, eso afecta todo el sistema. Cuando yo modifico la ganancia afecta todo el sistema. Si yo modifico beta, la modificación de beta afecta todo el sistema. Pero en este caso, este tipo de compensación solamente afecta una pequeña parte del sistema, ¿verdad? Dejando todo lo demás igual. Se modifica, como vamos a ver, solamente la parte donde nos interesa medir la estabilidad relativa. Se puede demostrar que la representación de Nyquist del compensador es un semicírculo en el primer cuadrante. El semicírculo en el primer cuadrante, por supuesto, tiene un centro, ¿verdad? Va a tener un radio y va a tener puntos de corte. Tiene un punto de corte cuando la frecuencia vale 0 y un punto de corte donde la frecuencia tiende a infinito, ¿verdad? Cuando la frecuencia vale 0, hay una distancia que es la que vamos a conocer como el valor de alfa, que está en las ecuaciones, y cuando omega tiende a infinito, pues va a valer 1. Si colocamos un vector que vaya desde 1 hasta 0, desde el infinito hasta 0, ese vector, ¿verdad? Que se mueve a lo largo de todo el semicírculo, ¿verdad? Va a afectar la fase. Va a venir dado por la fase. Ese radio que es constante, pero cuando yo lo muevo, ese vector que arranca en el origen y acompaña a lo largo de todo el movimiento del semicírculo, va a cambiar el ángulo. Entonces va a pasar de un ángulo 0 a un ángulo máximo y luego otra vez al ángulo 0. Cuando está en infinito, el ángulo vale 0. A medida que me voy desplazando hacia mi izquierda, ese vector va aumentando su ángulo, ¿verdad? Y se va a hacer máximo cuando
tenga una frecuencia máxima. Y luego que seguimos bajando en el valor de la frecuencia, otra vez se va a hacer 0. Entonces, ese es el comportamiento de Nyquist del compensador. ¿Ok? Esa es la base de todo lo que aplicamos a continuación. Observen bien las cantidades y sus referencias. Como la comprensión de el uso de las ecuaciones es importante, no solamente aplicarlas, sino entenderlas, creo que es importante saber de dónde vienen. Por eso a continuación vamos a hablar sobre eso. La fase del compensador por adelanto de fase es la arcotangente de omega t menos la arcotangente de omega t por alfa. Obviamente la fase del compensador se hace máxima, como hemos dicho, a la frecuencia omega m, que es la frecuencia máxima. Entonces, eso, reemplazando omega por omega máxima, tenemos que la fase del compensador va a ser igual a la arcotangente de omega máximo por t menos la arcotangente de omega máxima por t por alfa. Ok, una simple cambio, una sustitución en la variable. Entonces, para hallar cuánto debe ser la expresión de omega máxima, derivamos la fase del compensador respecto a omega y la igualamos a 0, puesto que en ese punto la pendiente de la curva va a ser 0. Luego reemplazamos omega por omega máxima. Bueno, tenemos que la fase del compensador ya la sabemos, la arcotangente de omega t menos la arcotangente de omega t alfa. Derivamos esa expresión en función de omega, ¿verdad? Con las reglas de diferenciación de que ya conocemos. Y luego la igualamos a 0, habiendo sustituido omega por omega máxima. Primero la derivamos, luego reemplazamos omega por omega máxima y la igualamos a 0 para despejar el valor de omega máxima. Eso es lo que perseguimos acá, ¿no? Pasamos el término que tiene signo menos al lado de la ecuación y empezamos a hacer un despeje de omega máximo, ¿no? Pasamos la parte de los denominadores hacia el numerador y seguimos. Bien, trabajando con los valores que tenemos en la ecuación de la lámina anterior, seguimos manipulando los términos hasta encontrar una expresión sencilla de omega máximo, que al final, como pueden ver, omega máximo es igual a 1 sobre t por raíz de alfa, que es una de las ecuaciones de diseño, que es una de las más importantes para trabajar. Una vez obtenido omega máxima, nos vamos a la expresión de la fase en general del compensador y decimos que phi máximo va a ocurrir cuando en esa expresión omega se cambie por omega máximo. Hacemos eso y me queda que phi máximo va a ser igual a la arcotangente de 1 sobre raíz de alfa menos la arcotangente de alfa entre raíz de alfa. Y tenemos una segunda ecuación de diseño. Si observamos el Nyquist que mostramos anteriormente, vemos que el centro de la circunferencia se puede definir como 1 menos alfa medios más alfa, porque es un semicírculo desplazado, no está centrado. Simplificando nos queda que el centro de la circunferencia está en 1 más alfa medios. Y por inspección se puede apreciar que el radio de la circunferencia es 1 menos alfa medios. Si apelamos a las relaciones trigonométricas, podemos observar que en este caso el seno de phi máximo, ¿verdad?, va a ser igual a 1 menos alfa en medios entre 1 más alfa medios. Simplificando nos queda que el seno de phi máximo es igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa. Si despejamos de esta ecuación el valor de alfa,
vemos primero que seno de phi máximo por 1 más alfa es igual a 1 menos alfa. Seguimos manipulando la expresión anterior y al despejar alfa obtenemos que es igual a 1 menos el seno de phi máximo entre 1 más el seno de phi máximo. Veamos el ejemplo 21.1. Se tiene un sistema cuya función de lazo es la siguiente. G por H va a ser igual a 2 por 10 a la 5 entre S por S más 20 por S más 100. Es decir, tenemos una función de lazo que no tiene ceros, tiene 3 polos. ¿Sí? Tenemos una gran constante de 2 por 10 a la 5. Se desea compensarlo tal que su margen de fase sea 45 grados, ¿no? Entonces, como hemos venido haciendo hasta ahora, estudiamos cuál es su estabilidad relativa antes de ser compensado. Calculamos a ver cuál es el margen de ganancia, reemplazando S por J omega y colocándolo en la función de transferencia de lazo. Colocamos la expresión de la fase para esa función de lazo, ¿verdad? Nos queda que es igual a menos 90 grados menos la arcotangente de omega entre 20 menos la arcotangente de omega entre 100. Hacemos un proceso iterativo, yo lo hice usando Excel, y nos da que la frecuencia de menos 180, la mejor frecuencia de menos 180 es 44.7 radianes sobre segundo. Evaluamos ahora el módulo a esa frecuencia que obtuvimos, la frecuencia donde se hace menos 180 grados. Nos da que el módulo vale 0.83 y despejando el margen de ganancia correspondiente me daría 1.57 dB. Es positivo, lo cual no es malo, pero es muy pequeño, lo cual calificaría como para denominarlo estabilidad crítica. Solamente la mitad, por supuesto, del criterio, falta el margen de fase. A continuación, determinaremos el margen de fase, reemplazamos S igual a J omega en la función de lazo y buscamos ver cuándo el módulo de esa expresión es igual a 0 dB, pero en este caso ya ustedes saben que para mandibular mejor esto es mejor igualarlo a 1, que equivale al 0 dB, ¿no? Y despejamos o buscamos el valor de la frecuencia correspondiente donde se da esa condición. Bueno, hacemos un proceso iterativo para buscar el mejor valor posible para eso. Y encontramos que la frecuencia de 0 dB debería ocurrir en 41 radianes sobre segundo. Hay 0.98, 1.03, el más cercano por unas centésimas es el de 41 radianes sobre segundo, ¿no? Pero cualquier otro valor cercano no estaría del todo mal. Si reemplazamos este valor en la expresión de la fase asociada con la ganancia de lazo, nos da que el margen de fase es 3.70 grados. Es un valor positivo, lo cual es bueno, pero muy pequeño para los estándares que se requieren. En este caso en particular se requiere que son 45 grados, obviamente para mejorar su estabilidad relativa. Si graficamos el bode del módulo del sistema sin compensar, sería como se ve allí. Es bueno mirar un poco los resultados para luego poder compararlos con el uso cuando usemos el compensador, ¿no? Y ver cuál es la mejor. Entonces, la foto del módulo del sistema sin compensar es esta, con el corte con 0 dB claramente especificado. Bueno, graficamos la fase del sistema sin compensar y observamos que los valores estén bien. Arranca a menos 90 grados porque tiene un polo en el origen, luego va a ser menos 180 grados y en el infinito debería ser menos 270 grados de fase.
Y se ve claramente cuando la fase va a ser menos 180 grados. Y graficamos el NyQuil del sistema sin compensar. Vemos que como está resaltado el punto menos 1, 0, que es el punto donde se mide la estabilidad relativa, se ve que está corta antes, pero un poquito antes. Y eso concuerda con nuestros resultados, porque vemos que el margen de estabilidad es muy pequeño. Es estable, pero muy pequeño. ¿Por qué? Porque corta muy cerca del punto menos 1, 0. Y eso es lo que hay que mejorar. Bien, para diseñar el compensador aplicamos las ecuaciones de diseño. Phi máximo, en este caso, si se quiere que sea 45 grados la fase del sistema y ya tenemos 3.7 grados, entonces phi máximo le va a tocar colocar la diferencia, que en este caso sería 41.3 grados. Colocamos eso en la expresión de alfa y despejamos al valor de alfa. 1 menos seno de phi máximo entre 1 más seno de phi máximo nos da 0.21. ¿Ok? Y eh, la frecuencia máxima va a ser igual a la frecuencia de corte por cero, como dijimos como criterio, del sistema sin compensar. Entonces sería 41 radianes sobre segundo. La metemos en la ecuación de t, que es el otro término del compensador que necesitamos saber. Y eso nos da 0.053. De tal manera que el compensador va a quedar con un 0 en 18.88 radianes sobre segundo y un polo en 89.85 radianes sobre segundo. O vemos que el 0 ocurre antes que el polo, tal como habíamos predicho, ¿no? Entonces, observamos cuál sería el diagrama de Bode del compensador, ¿verdad? En el caso del módulo, viene con un módulo de menos 13.6 dB a baja frecuencia. Cuando ocurre el 0, le mete una fase, una pendiente de más 20 dB por década, ¿verdad? Y luego cuando ocurre el 0 se la quita. Entonces arranca en menos 13.6 y termina en 0 dB de pendiente. Y en el caso de la fase, viene con una fase 0. Cuando ocurre el 0 le mete 90 grados de fase. Cuando ocurre el polo se la quita y alcanza un valor pico de 41.3 grados a 41 radianes sobre segundo. Entonces ese sería el diagrama del compensador, los diagramas del compensador. Ahora hay que hacer un ajuste para poder obtener la solución óptima de funcionamiento. Una cosa que hay que hacer es que hay que hacer que coincida el diagrama de Bode del módulo del compensador con el punto de cruce por cero del sistema sin compensar para evitar sobrepasarnos en las especificaciones de diseño. O sea, queremos tener es 45 grados de margen de fase. Eso es lo que nos piden. Bueno, eso es lo que hay que entregar. Entonces vamos a tener que desplazar el bode del módulo hacia arriba para podernos ajustar adecuadamente a los requerimientos de diseño. Si se hace tender a cero el compensador por adelanto de fase, ya podemos observar que él tiende a menos 13.6 dB. Y el punto donde ocurre omega máximo tiene una magnitud de menos 6.8 dB. Eso no debe ser. Ese punto debe tener 0 dB. Entonces debemos tener que correr el módulo hacia arriba. Eso implica colocarle una compensación proporcional adicional a la estructura del compensador para que todo cuadre.
Concluimos entonces que hay que desplazar el diagrama de Bode del módulo del compensador de tal forma que cruce por cero a la misma frecuencia que lo hace el sistema sin compensar. Eso implica colocar un compensador proporcional cuyo valor es el siguiente. Es un K sub C que le añada 6.8 dB a lo que ya tenemos, que equivale a colocar una constante de 2.21 en serie con lo que teníamos antes. Entonces tendríamos que la expresión de la función de transferencia del compensador resultante sería 2.21 multiplicando a el 0, que es S más 18.88, y dividiendo al polo, que sería S más 89.85. Entonces, en base a lo que acabamos de hacer, vemos que el diagrama de Bode del módulo del compensador sube, en vez de estar en menos 13, ahora sube a menos 6.8 y donde antes estaba en 0 sube a más 6.8, de tal manera que en el punto donde ocurre la frecuencia máxima, ¿verdad? Es 0 dB y ahí es donde ocurre la fase máxima que es 41.3 grados. O sea, desplazamos el bode hacia arriba en 6.8 decibeles. Como verán, es un ajuste que no sale de la fórmula directamente, pero sale un poco de la racionalización del diseño del compensador. Vemos ahora cómo queda la gráfica del módulo del compensador. Vemos que hacia la izquierda están los menos 6.8, pasa por 0 dB y luego sube a 6.8 positivo, como esperábamos, ¿no? Y pasa por 0 dB alrededor de la frecuencia máxima esperada, ¿verdad? Para producir la fase máxima esperada. Vemos ahora el comportamiento en fase del compensador. Viene con 0 hasta que ocurre el 0, que mete en 90 grados, luego baja otra vez a 0 cuando ocurre el polo, que le quita los 90 grados. El máximo de fase que mete alrededor de 41, ocurriendo la frecuencia máxima. Todo corresponde como lo esperado. Y finalmente hacemos el Nyquist del compensador para ver el comportamiento en semicírculo esperado y los puntos de corte cuando omega tiende a 0 y cuando omega tiende a infinito, más la estructura básica del cual dedujimos las ecuaciones. Pues. Ahora colocamos el compensador dentro de la estructura de la ganancia de lazo. Ven ustedes, se colocó el 2.21 multiplicando S más 18.88 con lo que se tenía, que era 2.2 por 10 a la 5. Y abajo, aparte de los polos que tenía el sistema, que era en el origen, en 20 y en 100, se colocó el polo que introduce el compensador. A partir de eso, vamos a calcular el margen de fase de lo que está ahora puesto por el compensador. Y hacemos los cálculos correspondientes. Ya sabiendo cuál es la expresión de la función de transferencia del compensador, buscamos cuando el módulo se hace 1 para poder determinar el margen de fase. Entonces, nuevamente recurrimos a ese proceso iterativo y buscamos a ver dónde ocurre. Y vemos que se hace 1 en 41 radianes sobre segundo, lo cual confirma nuestro criterio de diseño. Tenían que coincidir donde se hace 0 con donde va a estar el compensador, lo cual valida nuestro criterio de diseño. Una vez calculado el valor de omega para evaluar la fase, ¿verdad? Obtenemos que el margen de fase es 45 grados, tal como esperábamos. Esto valida ya el criterio más importante que se tomó en cuenta para hacer el diseño del compensador.
Bien, solo por no dejar, vemos cuál es el margen de ganancia, por si acaso, por ver si se ve afectada o no significativamente. Entonces buscamos la expresión de la fase del sistema compensado, ¿verdad? Y vamos a iterar hasta encontrar cuando esa fase se hace menos 180 grados. Entonces, a partir de la expresión de la fase del sistema compensado, hacemos un proceso de iteración y vemos que se hace menos 180 grados cuando la frecuencia es 96 radianes sobre segundo. Ahora vamos a evaluar el módulo a esa frecuencia para ver cuánto es el margen de ganancia. Evaluamos el módulo a la frecuencia de cruce por menos 180 grados y observamos al calcularlo que nos da 11.97 dB. Es positivo y además de eso cumple con el criterio de que sea mayor que 10 decibeles para garantizarlo como un sistema estable. Vemos ahora el comportamiento del módulo del sistema compensado eh, y lo podemos comparar contra el sistema sin compensar. Vemos que hay una mejora interesante alrededor del módulo, ¿verdad? Nos va para justificar que de alguna manera pues tengamos un mejor margen de ganancia. En cuanto a la fase del sistema compensado, también se ve una mejora importante en cuanto a su característica. Recuerden que tanto en el módulo como en la fase, los puntos críticos son 0 dB y menos 180 grados. Alrededor de esa medida, de esos puntos, es que uno tiene que evaluar si el efecto es positivo o es negativo. De todas las representaciones gráficas que podemos tener, creo que el Nyquist es el que muestra mejor el efecto de un compensador. Observen que en el Nyquist del sistema sin compensar, la línea roja, que es el comportamiento del sistema, estaba muy cerquita de menos 1,0. Y fíjense que ahora la diferencia del corte con el eje es muy lejos de menos 1,0. O sea que el margen de ganancia y el margen de fase mejoraron la estabilidad del sistema notablemente, ¿no?